Escuchas. Ya estamos al aire a esta hora, 7 de la mañana con 13 minutos. Como lo anunciamos, a esta hora está con nosotros el candidato a la presidencia por la Unidad Popular, Jorge Escala. Bienvenido acá a la tribuna, a la cabina de WQ Noticias. Estamos siendo escuchados a nivel nacional y también en nuestras plataformas digitales WQ Radio. Luis Antonio, bienvenido, señor Jorge Escala. Jorge, uno de los primeros políticos que conocí en mi carrera periodística. Siempre identifiqué al personaje como alguien aguerrido, de la tendencia más, podríamos decir, fuerte de la izquierda de esos tiempos. Nunca soslayaste en tus ideales. Me parece algo súper chévere. A estas alturas hay algunos que yo conocí eran izquierdistas a morir, ahora son más derechistas, más capitalistas que el mismo Daniel Noboa. Convencido en que es el camino a la izquierda, definitivamente. Definitivamente. Buenos días, Luis Antonio y Paul, y buenos días a la sintonía de WQ Radio. Bueno, mira, convencido, porque resulta que hoy tenemos un alto índice de pobreza, alarmante índice de desnutrición infantil. Tenemos una economía que no solamente que está estancada, sino que decrece. Se ha producido toda una serie de saqueos de nuestros recursos naturales, recortes por todos lados en el área social. ¿Eso qué te dice? Que no solamente Noboa es el principal causante de los problemas que está viviendo la gente, el país, sino que quienes han gobernado son los causantes de esta tragedia. Por lo tanto, los que generamos la riqueza, los que defendemos la libertad, la democracia, nunca hemos gobernado, Luis Antonio. Y nosotros por eso estamos convencidos de que ha llegado la hora de los de abajo. Ellos ya fracasaron. El país ya ha sido gobernado por corruptos, por banqueros, por grandes empresarios y con rostro nuevo o joven, pero que representan la vieja política. Eso es lo que queremos cambiar. Queremos construir un nuevo país, una nueva... Alguien me ha preguntado ¿y cuál es su mayor anhelo? Mi mayor anhelo es que ningún niño está al margen de la educación. Mi mayor anhelo es que la gente no pueda morir en las puertas de los hospitales por faltas de medicina. Mi mayor anhelo es que... en el mismo saco y me dicen, pero usted es un político viejo. No, yo soy un luchador social. Que he hecho política, claro, porque las acciones que hemos realizado han sido precisamente en defensa de las políticas que han implementado los gobiernos de turno para afectar la salud, la educación, el empleo y afectar la naturaleza. Jorge, pero el problema del país es netamente económico. Y en ese escenario, ¿qué lugar ocupa la ideología, la visión política? Bueno, mira, más allá del debate de las ideologías, hay que poner al centro las necesidades y aspiraciones de la gente, que hay que tener capacidad para enfrentarlas y resolverlas. Eso es lo que requiere el país. Nosotros tenemos una posición muy definida en política, una posición, defendemos nuestros principios y como dice la gente, sabemos morir con la bota puesta. Si hay algo de que nos ha permitido salir exitoso en las organizaciones, en la lucha social, es porque nunca nos hemos vendido, nunca nos han podido comprar, precisamente por nuestras convicciones. Entonces lo que hay que poner al centro, Luis Antonio, es el hecho de cómo que ya las políticas que han aplicado todos estos sectores que han gobernado el país ya no tienen efecto, y que se pudo notar en el debate. A ver, ¿qué es lo que se pudo ver en el debate? Alguien de manera tibia cuestionaban a Noboa, pero toditos coincidían con la misma política de privatización, de vender a la patria, de sentirse incapaz para manejar el patrimonio estatal. Imagínate si se vende todo el patrimonio estatal, ¿con qué financiamos salud, educación? O sea, eso se nota de que no tienen patria, no tienen sentimiento de patria. Mira, estamos hablando que somos el tercer país de América Latina con reserva probada. Y hoy no
anteriores, ¿te recuerdas? Todos buscan entregar reserva aprobada sin arriesgar a la empresa internacional, a las grandes empresas petroleras internacionales. Eso no está bien para el Ecuador. ¿Cómo es que quiere que produzca más Petroecuador si le recortamos 900 millones de dólares? Y no vale, no sirve. Pero te dejan sin capacidad de operar. Tiene los técnicos que han dicho y que tienen capacidad probada. Y que estaban destinados, para poner un ejemplo, a ampliar el campo Amistad. Y con ello se pudo haber resuelto o haber enfrentado en buenos términos los apagones. Entonces, Luis Antonio, hay que tener un sentido de pertenencia, de defender los intereses de la nación, de poner al centro el derecho del ser humano a vivir con las elementales necesidades, educación, empleo, ahora en esta etapa. Estamos hablando de un plan de redistribución de la riqueza. Por supuesto, no puede ser que la riqueza siga incrementando la fortuna de unos cuantos, Luis Antonio. Señor Jorge Escala, para nuestros amigos oyentes que a esta hora están conectados, hay que recordar, estamos conversando con el candidato a la presidencia, Jorge Escala, por Unidad Popular. Usted quiere ser presidente, su evaluación dentro de este debate, ¿cómo cree que fue el debate? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? De pronto el tiempo no fue el suficiente como para poder de pronto dar a conocer el plan de trabajo. Paul, nosotros no somos organizadores del debate, ni de la estructura, ni de los tiempos. Y es obvio que el poco tiempo que te dan es casi difícil, no imposible, porque se tenía que decir algo o mucho en poco tiempo. Entonces eso es complicado, el tiempo, un cronómetro que te atormenta. Yo creo que hay que replantear más adelante. Bueno, si son bastantes candidatos, entonces a la final tenemos que hacerlo en 2 días, en 3 días, pero la idea es que se dé el debate. No puede dejarse de realizar este evento importante para los fines democráticos. Que los temas tampoco los escogimos nosotros, fueron planteados por los organizadores. Por ejemplo, quedaron temas muy importantes, significativos, que se debió abordar: las relaciones internacionales, el tema de las mujeres, ¿ya? Y otros aspectos más. Se debía haber abordado con profundidad el tema de la seguridad social, que es crítica, pero algo tuvimos que decir. Pero lo más importante es que yo tuve una participación. Fui a decirle lo que quiere decirle la inmensa mayoría ecuatoriana y no le puede decir en la cara, mirándole a los ojos. ¿A quién? A Daniel Noboa, al principal causante de la crisis que vive el país. Eso en redes sociales, yo estuve muy pendiente de lo que la gente escribía, que se dio a conocer durante este debate un poco como de enfrentamiento cuando la gente quería escuchar las propuestas. Incluso se sintió un poco como de ataque. Incluso la prensa internacional, CNN, calificó de que Daniel Noboa y Jorge Escala se enfrentaron durante este debate. ¿Por qué ese enfrentamiento? A ver, Paul, fue de exposición de propuesta que la hicimos, pero también era de interpelación. Entonces, claro, cuando quieren poner a un presidente que perdió en el debate, que reprobó el año, que no tuvo capacidad de respuesta, entonces salen los supuestos analistas. Salió ileso el presidente de la República. Es que tiene un sesgo en función de proteger la imagen de un presidente inepto, incapaz. De eso se trata, eso es lo de fondo, estimado Paul. Entonces no hay que olvidar que el debate era de propuesta y también de interpelación. Usted no puede ser tibio en una interpelación, usted tiene que requerirlo, tiene que obligarle a que conteste, tiene que provocar una respuesta, o si no, ¿para qué va un debate? Pues entonces es evidente que nosotros demostramos que el pueblo sí tiene propuesta representada en el profe Jorge Escala y Pachaterán para resolver los problemas. Hablamos de la reactivación económica, de la generación de 500.000 empleos y 250.000 para los jóvenes. Hablamos de la necesidad de no castigar la pobreza ni a nuestros niños, que son excluidos, ¿verdad? Y luego los mismos que los excluyen y le niegan el derecho al bienestar, a la educación,
ahora quieren un poquito más la pena de muerte para nuestros niños. Entonces tú ves que presentamos propuestas en educación, en la seguridad social. Eso es lo que no quieren ver. Eso es lo que no quieren reconocer del profe Jorge Escala, que tiene trayectoria, honestidad, capacidad y tiene determinación, no solamente para exhibir las mejores propuestas que recogen el anhelo de la inmensa mayoría de ecuatorianos, sino que tenemos condiciones para transformar el Ecuador. ¿Usted cree que va a ganar las elecciones pese a la intención de voto de que apuntan a Luisa González y a Daniel Noboa para una segunda vuelta? ¿Cree que va a llegar a la presidencia? Bueno, los grandes perdedores fueron los dos, pero sin embargo, quienes buscan mantener todavía, y ya no pueden sostener de que hay una supuesta polarización, cuando en ese momento del debate más del 60% no había decidido por quién votar. Entonces no hay tal polarización y post-debate quieren sostener algo que ya no existe y que la gente, por ejemplo, a mí me han dado encuestas que han hecho en redes sociales, encuestas de los mismos corristas que son candidatos como el señor Maluk y me ponen un puesto estelar, me pone ya como un virtual candidato para la segunda vuelta. Yo estaré en la segunda vuelta. ¿Con quién? Bueno, con cualquiera de que ellos se disputen ese espacio. Ahora, dentro del debate, según los resultados, hubo un ganador o ganadora. ¿Usted en qué puesto es colocado? Porque dicen que el debate lo ganó Andrea González. Y también dicen que fue el profesor Escala, si usted lee las redes sociales. Entonces, ¿por qué en este momento, verdad, los sectores, la élite del Ecuador, que saben que sus dos figuras que la estaban promoviendo como más o menos, como decían ellos, la polarización, no les ha dado resultados, que salieron derrotados. Están buscando ahora a quién promover, menos al que representa los intereses de la juventud, de los trabajadores y de los pueblos del Ecuador. Entonces, opaca al profe Escala, pero que no lo pudieron. Tanto así que no los pudieron, porque ahí está video de gente humilde que está viendo la televisión y le dice: ese profesor me agrada. Otro dice: yo no tenía ni siquiera la intención de votar y además ni siquiera veía la publicidad del profe Escala, pero me ha convencido, aunque no comparta, pero tienen propuesta. Hay que reconocer. Eso es importante, que hay un reconocimiento de los sectores sociales y populares y nos ven como una alternativa y como una opción de cambio. De ganar la presidencia, ¿usted le daría el salvoconducto a Jorge Glass si gana la presidencia? No, de ninguna manera. Sí vamos a restablecer relaciones con México, pero no tiene que pasar en esto de restablecer las relaciones con México, no puede ser un condicionamiento el tema de Jorge Glass. Vamos a, no solamente con México, con todos los países vamos a tener buenas relaciones, intercambio de tecnología con el propósito de aportar al desarrollo y progreso del pueblo, de los pueblos del Ecuador, para la actividad petrolera, para la administración, aprovechamiento de los recursos naturales. En definitiva, vamos a tener excelente con los Estados Unidos. ¿Por qué no? ¿Por qué no desde nuestro país dotarle de un buen equipo o de profesionales en derecho y sobre todo de derechos humanos para que no podemos cambiarle la decisión de Trump, ¿verdad? Que ahora ha decidido que hasta los niños que nacen de migrantes no les van a legalizar. ¿Por qué no establecer una política de defensa y protección de nuestros migrantes donde se encuentre? Pero el Estado no puede dejar abandonado ni votado a nuestros migrantes. No le daría el salvoconducto, pero sí está de acuerdo que haya sido detenido y que permanezca en la ruta. Por supuesto. Y además, eso fue concertado pues con el mismo Noboa. Pero está de acuerdo su detención. Y no solamente él. Y yo estoy de acuerdo que tiene que regresar Correa, pero de manera inmediata, pero a la cárcel. Y que devuelva lo robado. De tal manera que con las bandas delincuenciales que han asaltado los dineros del pueblo ecuatoriano, que han asaltado a la patria, no hay conciliación. Con ellos el peso de la ley. Licenciado, temas puntuales. Durán. ¿Qué hacemos con Durán y ese alto índice delictivo que atormenta a toda la comunidad día a día? José Luis, ayer yo venía con el policía que nos han dotado para esta campaña electoral y miramos el video. Le digo: ¿usted cree que
El servicio de inteligencia, lo que pasó en Machala, que entra un solo tipo, y acribilla 3, y se va y no pasa nada. ¿Qué está pasando en el país? ¿Por qué no actúa inteligencia? ¿Por qué no hay una inteligencia estratégica para prevenir, para evitar, para perseguir, para localizar y desmantelar las bandas? ¿Qué pasa? No hay respuesta. ¿Y sabe por qué no hay respuesta, Luis Antonio? Porque cualquier cosa que usted le pueda ofrecer al país, voy a formar un comité para la seguridad, pasa primero para nosotros de que tenemos que depurar Fuerzas Armadas y Policía. Y apenas me siente en Carondelet, yo firmaré el decreto para dar de baja a los narcos generales, que protegen a los capos, que sí saben dónde están, que sí saben cómo operan. Mientras no nos atrevamos a dar este paso, Luis Antonio, nos van a seguir matando y vacunando en el país. El resto ya viene la recuperación, la depuración, la reestructuración del servicio de inteligencia. Viene también la UAFE, que tiene que dar duro combate hasta perseguir y terminar con el lavado de activos en la banca. Todo el mundo habla inclusive de mano dura hasta para los niños. Pero ¿por qué no hablan de mano dura para los que exportan droga, utilizan bananera y exportan droga a Europa? ¿Por qué no hablan de los grandes, de los narcos generales? ¿Por qué no hablan de los que están metidos en la UAFE, que son permeables y son tolerables con el lavado de activos? Entonces ahí no hay mano dura, ¿verdad? Pero mano dura para el que se le ha negado el derecho a la educación, a la salud, al pueblo excluido, marginado, pobre. Para ellos hay que condenarlo, arrastrarlo. Entonces, a mí me parece que hay que cambiar este tipo de situación. Vamos nosotros a implementar un plan integral de seguridad. Vamos a devolverle la seguridad y la paz social para que las familias puedan educarse, puedan trabajar, puedan vivir, todos podamos vivir sin miedo en el Ecuador. Hay que recuperar la seguridad social y para eso hay que invertir, hay que capacitar a la policía, dotarles de equipos tecnológicos, con el propósito de que puedan enfrentar en buenos términos a las bandas delincuenciales. Pero Luis Antonio, si no enfrentamos la causa que originan la criminalidad, esto nunca va a acabar. Nunca va a acabar. Entonces, ¿cómo va a creer? Hay una institución, la Lupa, que me hacía una corrección. El profesor Escala dijo términos que no fueron precisos, no fueron correctos. Nosotros tenemos el dato que desde la experiencia docente, desde la información que recibe nuestro gremio, la Unión Nacional de Educadores, que son alrededor de 200,000 niños que están al margen de la educación. Que nosotros sí sabemos dónde están, sí sabemos dónde localizarlo, pero que no hay la voluntad del Estado de recuperarlo y de rescatarlo de las garras, de las manos de la delincuencia. Entonces, termino, Paul, discúlpame. Entonces, mira, me corregía con el afán de ridiculizarme, pero sale otra empresa chequeando datos, algo así, y me dice, datos imprecisos, el profe Jorge Escala, no son 200,000. El primero me corregía, que decía que no son 200,000, sino que son 140,000. El segundo, que hace la verificación de estos datos, dicen, dato impreciso del profe Escala, son 250,000 y no 200,000. Otro en un medio de comunicación, son 120,000, así sean 100,000. Pero para nosotros son 200,000 y los vamos a rescatar. Hay que recuperar a la niñez, a los adolescentes. ¿De repente una nueva reforma curricular? Sí, de seguro, Luis Antonio. ¿Hace falta en serio? ¿En serio, Luis Antonio? ¿En serio? Si hay algo que ha fracasado y con reflejo en la calificación, en la ubicación que nos ponen al Ecuador en el ámbito educativo, es que las reformas educativas han sido impuestas, solo le han cambiado el nombre, pero los protagonistas de la educación hemos estado al margen, los maestros, la comunidad, los padres de familia. Nosotros vamos a un nuevo currículo nacional que nos permita devolver la educación técnica, para poner un ejemplo. Usted pasa por la Avenida de las Américas y solamente está el membrete, Instituto Técnico Simón Bolívar, pero va a ver la realidad
lo legal que dicen, lo formal. Ahora es Unidad Educativa Simón Bolívar de técnico, han desmantelado. Yo tengo alumnos que yo sigo siendo profesor, tengo 32 años, trabajo en la parroquia Febres Cordero, y cuando he visitado el colegio, profesor, ¿cómo está? Le digo, ¿cómo haces para esto de la soldadura? Tengo que buscar padrino, que alguien me ayude para llevar. Los mismos estudiantes, eso no puede ocurrir. Han desmantelado la educación pública y sobre todo la educación técnica, a pesar que las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, cuando el magisterio hizo las 2 huelgas de hambre con Lazo, 2021-2022, ya se recupera, Luis Antonio. Se echa abajo el bachillerato general unificado porque fue un fracaso para nuestros jóvenes. Y continuamos con el bachillerato general unificado, a pesar que dice que se acabó a partir del 2022. Ahí se dice que se restablece las nuevas modalidades de bachillerato y se recuperan las áreas técnicas. ¿Y usted cree que han implementado y han entregado recursos para fortalecer los institutos técnicos que antes eran y hoy convertidos en unidad educativa? En pedazos se caen. En pedazos se caen, Luis Antonio. Entonces, ¿cómo es que queremos castigar a la gente, a los jóvenes que le niegan educación, que no tienen cupos en las universidades, que no hay empleo? ¿Y cómo es que quieren combatir la delincuencia? Y mano dura, y la mayoría, buena parte de los que estaban en ese panel, viven en Mocolí, rodeado de guardaespaldas, ¿no? Que seguro, de pronto decía, a mí también me han robado. Me han robado. Mentira, Paul. Nosotros sí nos enfrentamos a diario pues al robo en la 24 y la P donde yo trabajo. Y es doloroso cuando usted le entrega la tarea a la madre de familia, un niño que está amenazado y llega a su casa a descansar 8 de la noche y la noticia de que un estudiante nuestro ha sido asesinado. Sí nos duele, y nos duele como ocurrió el tema de las Malvinas. Por eso inicié mi intervención diciendo como que si fueran mis alumnos, porque sí sentimos eso. Eso es lo que nos hace diferente, Paolo y Luis Antonio, al resto de candidatos, a los que han visto la pobreza en datos, en cifras. No la han vivido, no la han sentido. Al profe Escala no le pueden decir eso, porque mi origen mismo, yo vengo del Cantón Ventana, la provincia de Los Ríos. Yo sí sé lo que significa acostarse con el estómago vacío. Mi madre y padre a la vez. Comerciante, vendía, hasta trabajaba en carnicería para darnos de comer. A nosotros no nos han contado la pobreza, la hemos vivido, y por eso queremos transformar el Ecuador, para que los pobres, que somos la mayoría, podamos tener un gobierno para que esa riqueza que genera el país, resolver las necesidades precisamente de los de abajo. Ahora hay que tener en cuenta que la ola de violencia o la tasa de criminalidad ha aumentado con el paso del tiempo, y yo creería que han sido tibios, no necesariamente este gobierno, sino gobiernos anteriores, porque la ola de violencia viene desde antes. ¿Por qué han sido tan tibios? No solo que han sido tibios, ¿hay temor de pronto para estas bandas delictivas? Los han legalizado, Paul. A ver, mientras ilegalizaban las organizaciones sociales, por ejemplo, la UNE, nos quitaron la vida jurídica. Por ejemplo, el Fondo de Cesantía también fue asaltado por policías militares en la época del correísmo. Otras organizaciones que le dieron la categoría de urbana, ven ustedes, tuvieron hasta representantes, tuvieron legisladores. Y es más, en la protesta que hacíamos, los veíamos cómo eran utilizados para enfrentar al pueblo que se organizaba por salud, por educación y por la libertad de expresión. Entonces no es que han sido permeables solamente, han gobernado y siguen gobernando, y se han tomado gran parte de la estructura del Estado. Es que eso tenemos que enfrentar y desalojar a las mafias que tienen secuestrado al Estado. Y eso, ¿quién lo puede hacer? Los partidos, los mismos de siempre, los que ya gobernaron, los que tienen relación, vinculación a Metástasis, Purga, Plaga, León de Troya y todo lo demás. Por más de que digan, no, yo soy nuevo, yo fui parte de ese gobierno, pero no tengo nada que ver. Pero ¿qué hicieron cuando fueron parte de ese gobierno? Desde gobernador, su secretario de ministro. Porque de los 16 candidatos, Paul, 12 ya han sido gobierno, 12 ya no tienen nada nuevo que ofrecer.
son causantes del sufrimiento, de la crisis que vivimos la inmensa mayoría de ecuatorianos. Por eso decimos que ha llegado la hora del pueblo, la hora de los de abajo, de los que generamos la riqueza en el país, de los que siempre hemos defendido los derechos humanos, las libertades, la democracia. Hoy estamos en esta contienda electoral y participando en buenas condiciones. Claro, yo digo en buenas condiciones en el hecho de que tenemos un buen respaldo y que ha crecido a partir del debate. Y usted en el debate hablaba de 500.000 plazas de trabajo. Hay que ser sinceros y realistas. Complicado va a ser. 500.000 plazas de trabajo. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, eso es lo que nos han metido en la cabeza. Es difícil, no se puede. Entonces cerremos el kiosco y desaparezcamos el Ecuador. Por la economía como se vive hoy por hoy, es un poco Paulo, complejo. ¿Cómo proyectamos esa idea? ¿Cuánto se entrega para la obra pública? 1.300 millones de dólares. Ya. ¿Cuánto ha ejecutado ese presupuesto el actual presidente? 600 más o menos por ahí. Sí, no llegan ni al 50, o llegará ya, puede ser que haya llegado a diciembre del 2024 el 50, unos decían el 51, pongámosle el 51%. Pero miren, no solo que es la incapacidad, sino las que hasta lo presupuestado se reservan una parte para pagar deuda externa. Nosotros vamos a triplicar la inversión pública y eso significa pasar de 1.300 millones a 4.000 millones de dólares. Y cuando hablamos de triplicar la obra pública significa reconstrucción de carreteras, repotenciar hospitales, repotenciar escuelas, colegios, porque alguien me decía, ¿usted quiere recuperar las escuelas destartaladas del sector rural que fueron cerradas? Oiga, yo soy profesor. Más del 80% de la infraestructura educativa urbana y rural no está en condiciones para brindar educación de calidad, ni en el sector rural ni en lo urbano. Y para eso está el Estado. Y para eso está el Estado. No puede abandonar esa responsabilidad. Entonces, mira, ahí tenemos nosotros para generar empleo directos e indirectos. Y no nos vengan a decir de que ese profesor, o de dónde aparece ese señor Escala, no sabe nada y nunca ha hecho nada. Son 32 años de mi vida entregado a la formación de la niñez y de la juventud en los campos y ciudades. Es decir, los maestros hacemos patria todos los días. Pero además, usted recuerda, Luis Antonio, fuimos los pioneros en crear programas de carácter social para los maestros, 32 programas de vivienda, y que llegó el correcto y nos cambió la norma. Y mi gobierno se la vamos a devolver al Fondo de Cesantía para que siga siendo ahora vivienda, no solamente para los maestros, sino familiares los maestros. Eso significa inyectarle recursos, dinamizar la economía en el país. Eso implica generar plata, generar fuentes de trabajo. Entonces, ¿es posible volver a levantar el Fondo de Cesantía? Sí, lo recuperamos. Ya lo recuperamos, pero tenemos una normativa que no es la propia, es la heredada del correísmo. Vamos nosotros a devolverle al Fondo de Cesantía su normativa original. Por ejemplo, cuando usted se afiliaba al fondo, ¿verdad? Al mes siguiente usted podía hacer préstamo no de los 20 dólares o 50 dólares que usted aportaba, sino que podía hacer hasta un crédito hipotecario. Ahora ya no. Usted ingresa y le dice el fondo, solo le podemos dar lo que tienes ahorrado. ¿Cuánto? 20 dólares. Imagínese. ¿Cuánto? 5.000 dólares. Hay un periodista me preguntaba, ¿y usted, profesor Escala, de qué se arrepiente en la vida? Yo me arrepiento en la vida de no haber hecho crédito hipotecario con mucho tiempo y no haber aprovechado nuestro fondo de cesantía. Es que de eso se trata, Luis Antonio, usted hacía bien esta referencia. Nunca nos beneficiamos ni de las conquistas que nosotros hemos sido protagonistas de crearlas. Nunca. Mira usted, luchando tanto, yo sigo en la categoría de ingreso al magisterio. Cuando uno ingresa al magisterio hoy, gana 960 dólares. El que tiene un mes. Y yo con 32 años en el magisterio, sigo ganando 960 dólares. Y profesor, no existe el escalafón. Es que lo eliminó el correísmo. Claro. Profesor, licenciado, y ahora me graduó de magíster el 1 de febrero. Con el mismo sueldo. Con el mismo sueldo, con 32 años de servicio. Por eso mis compañeros maestros deben estar plenamente convencidos que vamos a llegar a la presidencia de la República y vamos a entregarle nombramiento definitivo a aquellos que laboran bajo contrato y nombramiento provisional. Luis Antonio y Paul son chantajeados cada mes en el distrito. Ahí están los vacunadores. Si te renuevo el contrato, tendrás que pagar
tendrás que entregar y han de entregarle a aquella persona. Eso tiene que terminar. Por eso hay más de 50,000 maestros contratados. Si no paramos esto, el Magisterio Nacional va a trabajar en precarización. Eso no puede ocurrir. Esa es la herencia del Correato que la mantuvo Moreno, Lazo, y la sigue manteniendo el actual presidente, bueno, que ya está de retirada y que lo vamos a derrotar. Pero también vamos a entregarle estabilidad laboral, no solo a los maestros con nombramiento definitivo, a los profesionales de la salud. Yo me he operado como dos veces en el IES, y también no hay especialistas. No hay médicos en los hospitales públicos, y si trabajan profesionales de la salud, trabajan bajo contratos o nombramientos provisionales. Hay que darle estabilidad laboral. Me dice el profesor Escala, usted va a inflar el Estado. No, ellos cobran un sueldo mensual y le paga el Estado, pero con la relación laboral de contratados. Oiga, si el Estado le paga, son sometidos a evaluaciones, han hecho carrera en el ámbito de la salud, en la educación. ¿Qué hace falta? Un presidente que acabe con la precarización laboral y le entregue el nombramiento definitivo. Bueno, esperemos, porque esa ha sido una promesa de todos y nada. Así es, por eso decimos es la hora del pueblo. Agradecemos a esta hora la presencia del candidato a la presidencia de la República, el licenciado Jorge Escala Zambrano. Obviamente estuvo conversando con nosotros, él representa a la Unidad Popular. Éxitos en su campaña. Muchas gracias, Paul. Muchas gracias, Luis Antonio. Vamos a esta hora a una breve pausa comercial, pero en breve ya estará con nosotros. Sabemos que ya está conectado el secretario de Educación Superior CENESID, César Vázquez Moncayo. ¿Cuáles son los retos y desafíos de la entidad para este 2025? En breve, acá en WQ Noticias.